uno y otro sector. Bien, revisemos un mapa que nos va a mostrar precisamente cuáles son estas posturas de las naciones de Medio Oriente y otros países cercanos. En azul, todo este bloque se trata de países que están apoyando de una u otra forma a Hamás. Hablábamos de Irán. Irán ha negado haber cooperado con esta ofensiva de Hamás, pero efectivamente apoya a este grupo con armas, con dinero de manera permanente. Ellos han descartado tener participación y Estados Unidos también ha dicho que no puede certificar todavía participación de Irán en lo ocurrido este fin de semana. Irak apoya la causa palestina. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad, que recuerden ustedes, está en una guerra civil hace pocos años, ha tomado nuevamente el control de buena parte del país y también pelea palmo a palmo con el propio Hamás. Y en el Líbano, también ya sabemos, ha habido incluso hoy ataques hacia y desde la frontera con el Líbano por el apoyo de Hezbollah, otra milicia más pequeña desde el Líbano hacia Israel. En celeste, países que buscan de una u otra forma negociar, que buscan la paz. Entre ellos, Turquía y Egipto. El rol de Turquía es esencial porque además es un país que colinda con Europa, tiene esta, podríamos decir, entre comillas, doble militancia, ¿no? Que busca la paz desde el lado de Europa, pero también en Asia tiene sus propios intereses. Y Egipto, que es el principal mediador, pero que nada ha podido ser hasta ahora. Jordania ha anunciado que va a apoyar a Israel dentro de las próximas horas también en materia logística y material. Y esto lo que ocurre en la zona, porque si vemos hacia Occidente, el apoyo de Europa ha estado con Israel, sí. Incluso, y de Estados Unidos desde siempre es algo histórico. Claro. Pero esto se ha hecho más dramático en el día de hoy, Carlos, porque hay mucha ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza, independiente de que esté siendo controlada por Hamás. Como decíamos, es uno de los territorios más pobres del planeta, es uno de los territorios más poblados, más densamente poblados, pero además muy empobrecidos, que llevan 17 años o 16 años de bloqueo, lo que significa que no tienen agua potable, en ocasiones no tienen luz, y es una población que ha sufrido mucho, independiente de quién tenga el control político y militar. La población de la Franja de Gaza ha sufrido muchísimo, y hoy tanto Europa como Alemania, o sea, la Comunidad Europea, pero claro, principalmente Alemania, que es muy importante en la ayuda humanitaria, ha suspendido esa ayuda mientras no se solucione el conflicto con Hamás, lo que lo hace más dramático aún. Sí, en las últimas horas Alemania ha dicho, y algunos países han retrocedido y han dicho que van a estudiar restablecer esas comunicaciones y esos lazos, porque es inevitable que todas esas maniobras generarán también mayor daño en la población civil palestina, que está además hacinada en ese lugar. Bueno, vamos a seguir revisando lo que ha ocurrido. Vamos a revisar. Bueno, justamente lo que estábamos hablando, el por qué esta franja está hoy controlada por Hamás, pero que ha sido ocupada por Israel, y que a la vez está sufriendo este llamado bloqueo. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que significa eso? Lo vamos a ver explicado en esta nota. Estas imágenes fueron registradas en Jabalia, ciudad palestina ubicada a 4 kilómetros al norte de la Franja de Gaza. Un ataque aéreo de Israel terminó con la vida de al menos 50 personas en este campo de refugiados. El ataque dejó a otras 120 personas heridas. Muchas de ellas se mantienen en estado crítico. Las agresiones también llegaron hasta un edificio residencial. He ordenado un asedio completo a la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni combustible. Todo está cerrado. Son las órdenes del ministro de Defensa israelí. El bloqueo total de la Franja de Gaza. Así, el enclave palestino queda sin suministros básicos. Que dice que va a sostener un asedio sobre Gaza. Va a cortar el agua, va a cortar la luz, va a cortar los alimentos y los suministros. Y eso es obviamente muy problemático porque hay 2.200.000 personas en Gaza. Y la pregunta obviamente es qué es lo que busca finalmente Israel con esta operación. Operación que ha sido duramente cuestionada desde distintos sectores, incluidas las Naciones Unidas, quienes califican el asedio total como un castigo colectivo ilegal y un crimen de guerra. La situación humanitaria en Gaza ya era extremadamente grave antes de estos enfrentamientos. Ahora solo se deteriorará exponencialmente.
El ingreso de suministros esenciales a Gaza debe facilitarse y la ONU seguirá esforzándose por proporcionar ayuda para responder a estas necesidades. Porque si lo que busca es aniquilar a Hamás, claro, uno puede entenderlo desde el punto de vista militar, pero cuando uno empieza a hablar de asedio, ahí van a haber víctimas civiles que no tendrían que morir debido a este tipo de política, y eso hace entonces de que la situación tienda a o pueda salirse de control. Los ataques continúan y van en aumento. El vocero de las brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamás, amenazó con la ejecución pública de rehenes civiles si Israel bombardea la franja de Gaza sin previo aviso. En paralelo, la Comisión Europea suspendió toda la financiación palestina hasta una nueva revisión. En estos momentos de tragedia quiero decirles a ellos, al mundo y a los terroristas, que Estados Unidos apoya a Israel. Mediante una llamada telefónica, el presidente norteamericano Joe Biden se contactó con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El mensaje fue claro: la ayuda va en camino. Nunca dejaremos de respaldarlos. Nos aseguraremos de que tengan la ayuda que sus ciudadanos necesitan y de que puedan seguir defendiéndose. Estados Unidos ya envió un portaaviones y buques destructores al Mediterráneo Oriental en apoyo a Israel. El secretario de Defensa norteamericano también anunció que Washington proporcionará al ejército israelí equipos y recursos adicionales, incluidas municiones. Todo esto en las próximas horas. Yo creo que Estados Unidos entiende de que esto es un tipo de conflicto para el cual Israel tiene toda la capacidad finalmente para contener por sí solo. En general, frente a toda guerra debe haber un grado de respaldo público, y creo yo que no hay suficiente respaldo público para una intervención de carácter directa. Porque según los expertos, una intervención directa estadounidense podría incrementar el conflicto. En alguna medida, el involucramiento de Washington puede llevar a que un conflicto que está contenido en Gaza se expanda mucho más. En 3 jornadas, al menos 900 israelíes perdieron la vida y casi 2.400 resultaron heridos. Según cifras del Ministerio de Salud palestino, el número de muertos en Gaza ascendió a 687 personas, entre ellas 140 niños. El número de heridos aumentó a 3.726. El 10% de ese número corresponde a menores de edad. Carlos, lo que más ha llamado la atención a nivel internacional es lo sorpresivo de este ataque, lo sorpresivo, claro, y lo masivo, lo efectivo. Esto fue un ataque, ya se ha dicho, coordinado, que incluyó un ataque terrestre. Lograron pasar desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí, aéreo a través de los misiles y también por mar. Y ha habido toda una discusión respecto a cómo es posible que Israel, con su poderío militar y con su inteligencia, no haya logrado prever este ataque. E incluso hubo una discusión respecto a si era real o no que Egipto había advertido, hace cerca de 10 días atrás, había advertido la posibilidad de que esto ocurriera. Tuvo que salir a responder el primer ministro Benjamín Netanyahu. Sí, una figura que por ahora entonces se ha descartado dentro de esa información. Egipto eventualmente tiene capacidad negociadora, pero no de inteligencia, como sí la tiene Israel, y es lo más preocupante de todo para las fuerzas israelíes. Saber que no hubo posibilidad de prever este ataque, más allá de que hay varios antecedentes previos. En términos políticos, lo debilitado que está el gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha sufrido una serie de protestas muy masivas. Hoy día el gobierno, la población israelí, no está aunada detrás de Benjamín Netanyahu. De hecho, ha tenido que salir a llamar a un gobierno de unidad con sus opositores, que también van a tener seguramente algo que poner sobre la mesa para poder entregarle ese respaldo a un Netanyahu que está absolutamente debilitado, y eso ha hecho también que probablemente jamás se encontrara en esta fecha, con ese poder debilitado, un campo, un terreno de cultivo perfecto para poder realizar este ataque en esas condiciones. Pero más allá de eso, habrá que saber quién es responsable, por ejemplo, de que el cerco, este domo de hierro que era infranqueable hasta hace 48 horas, hoy ya no lo sea del todo, porque no ocurrió durante esa jornada, y también toda la estricta guardia que existe en torno a la Franja de Gaza fue absolutamente vulnerada. Todo eso va a tener que salir a responder Netanyahu de aquí hasta las próximas semanas, por lo menos, porque además le costó la vida todo este error de inteligencia a cientos de civiles y personas de su país. Claro, de su país se cuentan ya 900, y por el lado palestino se habla de 680, 700, eso por ahora, porque son miles y miles los heridos, hay muchos desaparecidos y hay un número importante de personas aún
aún secuestradas. ¿Quiénes son los liderazgos que están en juego? ¿Quiénes son parte de lo que Israel ya ha llamado una guerra? Lo vemos en esta nota. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. Tres días en que el mundo entero ha puesto sus ojos sobre Medio Oriente. Israel y Palestina nuevamente como protagonistas. Hamás lanzó un ataque sin precedentes sobre suelo israelí y con ello la respuesta de la nación judía. Situación que enfrenta también a dos figuras elementales de cada sector. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y al líder de Hamás, Ismail Haniyeh. Las fuerzas de defensa utilizarán inmediatamente todas sus fuerzas para destruir las capacidades de Hamás. Los destruiremos y nos vengaremos poderosamente por este día negro que han impuesto al Estado de Israel y a sus ciudadanos. Así respondía con dureza a los ataques perpetrados por el grupo islamista Hamás en contra de territorio israelí. Para algunas voces, un político estratega. Fue embajador de Israel ante la ONU, ministro de Finanzas, Relaciones Exteriores, primer ministro desde el 96 al 99, luego del 2009 al 2021 y desde 2022 a la actualidad, años en los que ha tenido que abordar el conflicto con Palestina y Hamás. Él ha tenido una política muy de confrontación directa. Es una persona extremadamente hábil y que tiene, por sobre todas las cosas, no trepida en los medios, en las formas para lograr objetivos. Netanyahu es líder del partido Likud, una coalición de derecha. Por eso no extrañó que buscara en algún momento establecer lazos con Jair Bolsonaro y Donald Trump. El enemigo sionista nunca tendrá un lugar en el mapa político de la región. Todos los intentos de normalización nunca borrarán la conciencia de los palestinos, árabes y musulmanes. Palabras del 2018, pero que hoy cobran relevancia por televisión y en Qatar. Así Ismail Haniyeh observaba el inicio de los ataques de Hamás en territorio israelí. Tiene 60 años. Nació en el campamento de Shati, al norte de la Franja de Gaza. Ligado a Hamás desde fines de los 80, pero tomó gran notoriedad cuando la organización ganó las elecciones legislativas en 2006, lo que lo llevó como primer ministro al año siguiente, pero no por mucho tiempo. Y con ello el quiebre con Al-Fatah, sector político comandado por Mahmoud Abbas. Encontró la fórmula de atraer a la juventud y atraer la situación de Palestina que ha estado, ahí está la raíz de todo, que no se ha solucionado. Por el lado de Mahmoud Abbas, cree en las negociaciones y jamás ha sido al contrario, romper toda relación. Guerra en Medio Oriente, tensión en aquel sector que tiene a estas dos figuras como protagonistas. Ahora, Carlos, el drama de hoy, después de un fin de semana de mucha muerte por lado y lado, claro, es qué es lo que pasa con los rehenes. Y ahí hay una dificultad mayor para cómo se va a manejar esto, tanto por parte de Israel como recibiendo las amenazas de Hamás, porque los familiares de los rehenes, y se habla de por lo menos 150 personas que fueron tomadas rehenes por Hamás, son civiles, son mujeres, son niños, los que veíamos en la nota, una niña que estaba en el recital de música, personas que vivían en los kibbutz, que son estas comunidades agrícolas, son personas absolutamente inocentes que no tienen nada que ver además con ni con el ejército ni con la política, son civiles. Y estas personas están hoy en manos de Hamás. Los familiares no saben en qué condiciones. Se habla de situaciones tremendas, mujeres violadas, niños separados de sus padres. Hay imágenes que circulan por las redes sociales que son realmente dramáticas de niños en medio de milicianos de Hamás. Bueno, la pregunta es, ¿cómo responde Israel? Porque Hamás ha dicho que va a asesinar uno a uno a los rehenes por cada uno de los bombardeos que llegue a la Franja de Gaza. Y va a tener que responder Israel bombardeando zonas que están pobladas además. Y entonces lo que ocurre es que en este instante estamos en presencia de una guerra asimétrica, como se le ha llamado. Es decir, el Estado de Israel versus Hamás, y entonces hay allí una preocupación respecto de una milicia
que no necesariamente se rige por los estándares del derecho internacional, incluso en la guerra. Hasta en la guerra hay estándares de derecho internacional que respetar en términos justamente de civiles que no deben ser afectados. Eso para Hamás no es un antecedente propio que pueda ser respetado o no. Por eso se llama de guerra asimétrica, porque el Estado de Israel sí responde ante la comunidad internacional, pero Hamás como tal no, y por lo tanto esa guerra asimétrica genera preocupación, por ejemplo, por el futuro de esos secuestrados, de esas personas que están hoy día en manos de las milicias y que muchos de ellos además fueron ingresados a la Franja de Gaza y por lo tanto también eventualmente podrían ser víctimas de algún ataque israelí. Por lo tanto, esa es la preocupación que hay allí. ¿Cómo responde Israel? Por ahora, Benjamín Netanyahu ha insistido en que hay una respuesta que va a ser cada vez más feroz, cada vez más fuerte, y mientras tanto, Hamás también está haciendo lo propio, con apoyo de Hezbollah desde el Líbano y también con sus propias fuerzas, que todavía hay algunas milicias que todavía siguen combatiendo incluso en las afueras de la Franja de Gaza, en territorio propiamente israelí. Sí, ha dicho Israel, esta va a ser una guerra larga y difícil, por lo tanto no se espera que esto se llegue a solucionar en los próximos días, lo que aumenta el drama para las familias de quienes tienen a sus seres queridos desaparecidos después de estos ataques. Claro, y lo que uno esperaría es que la comunidad internacional de una vez por todas pudiese generar algún medio de presión mayor, pero se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el día sábado, todo el mundo esperó esta reunión, nada resultó, no hubo ningún tipo de resolución vinculante ante esto. Luego también la Liga Árabe se reúne con Egipto y tampoco hay ninguna posibilidad de saber que haya avances diplomáticos. Egipto está amarrado absolutamente en este instante en su rol de negociador. Es una situación que sigue en completo desarrollo. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Buenas noches.